Bienvenido a este espacio de estudio de la Palabra del Señor. Compartimos con ustedes este maravilloso estudio para este sábado 17 de octubre. Lección 3. La ley como educadora. Sin antes decir que si no te has suscrito al canal, suscríbete y comparte este estudio. Iniciemos. Al parecer, la ley tiene un problema de relaciones públicas. Eso es lamentable porque la ley y el Dios que la dio tienen mucho que enseñarnos. Al planificar una velada con amigos, es probable que nadie recomiende reunámonos para que podamos leer y estudiar algunas leyes. Es comprensible que la mayoría sienta aborrecimiento al tema de la ley en la Biblia. Mayormente hay un ciclo deprimente. Número 1, leyes que se dan o se repiten. Número 2, leyes que se violan. Y número 3, la ira de Dios como resultado de la violación y las horribles consecuencias subsiguientes. Es por eso que esta semana estudiaremos el papel de la ley de Dios en todo el planteamiento de la educación cristiana. Aunque esta ley no pueda salvarnos, veamos lo que sí puede enseñarnos sobre la fe, la gracia y el amor de Dios por la humanidad caída. En primer lugar, debemos amar y temer a Dios. El libro de Deuteronomio contiene las últimas palabras de Moisés a Israel antes que la nueva generación entrara a la tierra prometida. Pero antes de entrar, él les habla muy claro y le da instrucciones precisas. En Deuteronomio 31, 9 al 13, ¿qué significa temer a Jehová? El Señor habló a Moisés y les ordenó que cuando los hijos de Israel se congreguen en el lugar que él escogiere, debían leer la ley delante del pueblo, para que oigan, aprendan y teman al Señor. Dios fue intencional en las formas de impartir su ley a Israel. Hizo todas las provisiones para que sus leyes no quedaran en el olvido. De este modo Dios funge como un educador perfecto. Es un educador paciente que enseña, repite y envía profetas a impartir su mensaje vez tras vez. Los escritos del Antiguo Testamento es el intento de Dios de enseñar a su pueblo a seguir el camino de la vida. Moisés enfatiza la importancia de que las generaciones futuras aprendan la ley. Lo describe como un proceso en 2 pasos. En primer lugar, los niños oyen la ley y luego aprenden a temer a Jehová su Dios. Deuteronomio 31:13. Aprender la ley presupone que el temor no será el resultado natural de conocerla. El proceso de temer a Dios debe aprenderse. Moisés da a entender que el conocimiento y el temor son un proceso, no una relación inmediata de causa y efecto. Entonces, ¿qué significa temer al Señor? Cuando más aprendemos acerca de Dios, más lo amamos a causa de su bondad, porque podemos ver cuán santo y justo es Él y cuán pecaminosos e injustos somos nosotros. Es decir, temer es sentir un profundo respeto y reverencia por lo divino, que nos lleva a obedecer. Sin embargo, se habla de un testigo contra nosotros. Cuando Moisés se entera de que pronto morirá, es totalmente consciente de la situación que dejará atrás. Él sabe que después de su muerte los israelitas entrarán a la tierra prometida de Canaán y también sabe que se volverán rebeldes al llegar a su destino tan anhelado. En Deuteronomio 31, 14 al 27, ¿qué preparativos hace Moisés antes de su muerte? ¿Cuáles eran las principales preocupaciones de Moisés y cómo las aborda? Como buen maestro, Moisés prepara un suplente. Reconoce que sus alumnos se han portado mal en su presencia en el aula. Sabe que los alumnos se revelarán en su ausencia. Instruye a los levitas para que coloquen el libro de la ley junto al arca, para que sirva de testigo, reprendiendo el corazón del hombre. Este es su plan de clase para su suplente. Piensa en la ley como un testigo contra ellos. ¿Cómo entendemos esta idea también en el Nuevo Testamento? Según Romanos 3, 19 al 23, ¿cómo nos enseña la ley nuestra necesidad de la gracia? Pablo dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dios usa otro método pedagógico. También le ordena a Moisés enseñar un cántico al pueblo que sea por testigo contra ellos. Un canto, al entonarlo, se comparte
y se difunde con más facilidad. Además, tiene la capacidad de hacer que la gente haga un autoexamen y vea lo que éste dice de ella. Así que ese testigo estaría allí para denunciar a la persona su situación, y esto llevaría a la persona entonces a considerar la necesidad de la gracia. En efecto, para que seas prosperado, en la Biblia, de principio a fin, escuchamos hablar de otros resultados de conocer y obedecer la ley de Dios. En Josué 1, 7 y 8, ¿qué le estaba diciendo el Señor a Josué? ¿Y cómo se aplican hoy a nosotros los principios que allí se encuentran? El Señor le dice a Josué antes de entrar a Canaán: esfuérzate y sed valiente. Cuida de hacer conforme a la ley. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que prosperes en todo lo que emprendas. Esta noción de éxito como un subproducto de la obediencia puede parecer contraria a la forma en la que se mide el éxito en nuestro mundo actual. Muchos creen hoy que las marcas del éxito son la innovación, la creatividad y la autosuficiencia. Para tener éxito en una industria en particular, a menudo se requiere asumir riesgos y tener un talento extraordinario. Sin embargo, a los ojos de Dios, el éxito requiere un conjunto diferente de recursos y van en dirección a Dios. Apocalipsis 12, 17 y 14, 12, Romanos 1, 5, 16, 26, Santiago 2, 10 al 12. ¿Qué nos dicen estos versículos hoy sobre la obediencia a la ley de Dios? Es decir, aunque no somos salvos por obedecer la ley de Dios, ¿por qué es tan importante que aún así la obedezcamos? Apocalipsis dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pablo dice: el mandamiento se ha dado a conocer para que obedezcan a la fe. Santiago dice: cualquiera que guardare toda la ley y ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Pero también Santiago enfatiza en que seremos juzgados por la ley de la libertad. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o el Antiguo Pacto o el Nuevo Pacto, no importa, como cristianos que creemos en la Biblia, somos llamados a obedecer la ley de Dios. Por lo tanto, como parte de la educación cristiana, la ley de Dios es un componente central de lo que significa vivir por fe y confiar en la gracia de Dios. No nos ha ido bien con el pecado y es evidente que se pierde al obedecer la ley de Dios. Hoy podemos tomar el consejo de Dios a Josué. Podemos prosperar en todo lo que emprendamos, pero es necesario obedecer la ley de Dios sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Por otra parte, tenemos el afán y las luchas de los que guardan la ley. Hay grandes beneficios al cumplir la ley de Dios. Se evidencian las personas a quienes Dios prosperó. Josué se atuvo a los preceptos de Dios y dirigió bien al pueblo de Israel. Vez tras vez, el Señor le dijo a Israel que si obedecían la ley, prosperarían. Segunda carta a los Corintios, capítulo 31, 20 al 21. ¿Cuáles fueron las razones clave de este pasaje para la prosperidad de Ezequías? Ezequías ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. De acuerdo a la ley y los mandamientos, buscó a Dios de corazón. Cualquiera que sea el lugar que ocupemos en la educación, debemos enfatizar la importancia de la obediencia. Sin embargo, nuestros alumnos no son tontos. Tarde o temprano constatarán que algunos son fieles, amantes y obedientes, y aún así que también les ocurren desastres. Pero la situación es que vivimos en un mundo de pecado, un mundo sumergido en un gran conflicto, es decir, la lucha entre el bien y el mal. ¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes sobre esta difícil pregunta? Marcos 6, 25 al 27, Job 1, 2, 2 de Corintios 11, 23 al 29. Tenemos varios ejemplos de personas que, aun cuando fueron obedientes, sufrieron. La hija de Herodías pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Dios permitió que Satanás quitara todo lo que tenía Job. Pablo fue azotado 3 veces, llevado a la cárcel, en peligro de muerte, apedreado, estuvo en peligro de hermanos,
Estuvo en frío, en desnudez, en hambre, etc. Sin lugar a dudas, las personas buenas y fieles, las personas respetuosas a la ley, no siempre han prosperado, al menos según el mundo entiende la prosperidad. En Hebreos 11, 13 al 16, ¿cómo nos ayudan esos versículos a entender por qué los que son fieles aún así sufren en esta vida? Los fieles sufren y hasta mueren, pero mirando lo prometido, creyéndolo, saludándolo, porque su esperanza se cifra en algo mejor, lo celestial. Y algo maravilloso, Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. En definitiva, Jesús, nuestro ejemplo, Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el único que vivió en perfecta obediencia al Padre, pero también en perfecta obediencia a la ley. Hizo esto para poder ser no solo nuestro sustituto, sino también nuestro ejemplo. En los siguientes pasajes, Lucas 2:51 y 52, Filipenses 2:8, Hebreos 5:8, Juan 8, 28 y 29, ¿cómo nos recuerdan la obediencia de Cristo a lo largo de su vida? Jesús estaba sujeto a sus padres. Su amor por nosotros lo llevó a humillarse hasta lo sumo. Nada hacía por sí mismo, sino según le enseñó su Padre. Quizás Juan lo expresó mejor al escribir esto. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. Cuando fijamos nuestra vista en la vida de Cristo y su ministerio en la tierra, es fácil ver cómo complació al Padre con su obediencia. Cristo cumplió la profecía y obedeció las leyes de Dios durante toda su vida. Ahora, en lugar de tener solo un conjunto de reglas a seguir, también tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, un ser humano de carne y hueso, aunque divino. Como maestros, ¿qué mejor modelo a seguir podemos presentar a los alumnos que el modelo de Jesús en su obediencia al Padre? En eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2, 3 al 6. ¿Qué puedes hacer para seguir el ejemplo de Cristo en todas las esferas de tu vida? Aunque es una idea vieja y trillada, ¿por qué lo que hacemos, nuestras acciones, hablan mucho más fuerte que lo que decimos? En resumen, la instrucción religiosa significa que, número 1, debemos orar por nuestros hijos. Número 2, enseñarles cómo acercarse a Jesús. Número 3, demostrarles que Jesús es todo para nosotros. Número 4, que su amor nos hace pacientes, bondadosos y tolerantes, aunque firmes. Número 4, enseñar la ley de Dios a nuestros hijos. Y número 5, asumir el compromiso de mandar a nuestros hijos después de nosotros, como lo hizo Abraham. Dios te bendiga.